Hola, en este vídeo os voy a hablar de las campañas de crowdfunding de juegos en solitario que están abiertos ahora mismo en Kickstarter y en GameFound, tanto de juegos de mesa en solitario como de juegos de rol en solitario, ¿vale? Primero los juegos de mesa y después los de rol. Y vamos a empezar primero con uno que todavía no está abierto, pero que va a salir hoy, ¿vale? Cuando salga este vídeo vais a tener este vídeo, esta campaña de League of Dungeoneers. Es un juego de mazmorreo, ¿vale? Old school. Si os gustaban juegos como el Hero Quest y demás, pues tenéis este juego que van a sacar. El juego que más se le parece sería el Dungeon Universalis, que también salió hace poco. Y bueno, os dejo por aquí, os hablo de este vídeo porque ayer saqué un vídeo, una entrevista que le hice al traductor de este juego al español, donde nos hablaba que se necesitan por lo menos 200 backers, ¿vale? Para esta campaña, para que saque el contenido en español. Así es que bueno, no dudéis en apoyarlo. Cuando dentro de 2 semanas, estos vídeos los hago cada 2 semanas, así que dentro de 2 semanas os hablaré de este juego cuando la campaña esté abierta, pero de momento la tengo cerrada. Siguiente juego es el Oplomacus Pandora's Box Expansions, ¿vale? Son expansiones para el Oplomacus Remaster y para el Oplomacus Victorum. 3 expansiones exactamente. La expansión Pandora's Ruin para Oplomacus Victorum añade nuevas secciones, ¿vale? Nuevas reglas para la arena, nuevos eventos de Primus, nuevos eventos relacionados con el Scion que estés jugando, ¿vale? Será las partidas, los eventos que te sacan estarán relacionados con el Scion que te vas a enfrentar al final, y un modo, el Quictorum lo llaman, para cortar las partidas, que es básicamente como si en un juego de rol empezases con un personaje nivel 1, en vez de empezar con un personaje nivel 1, te dicen que empieces con un personaje nivel 7 y a jugar, ¿vale? Básicamente los Banes del Scion empiezan en la bolsa directamente, también una unidad de cada región, que antes tenías que irlas visitando y añadirlas. Te dan 10 bendiciones que luego puedes gastar al principio de la partida para ganar stats, proezas y reclutar unidades. Vamos, que es como empezar en el acto 3 de los 4 que son, ¿vale? Y se mantienen los 4 actos, pero la partida se resume en 24 semanas en total, a 6 por acto, en vez de 12. Y te dan unas botas especiales con las que te puedes mover más rápido por el mapa. Y bueno, lo bueno es que las reglas están gratis y se pueden descargar y no se necesita nada más, parece. O sea que si queréis probarlo, lo podéis probar ya desde vuestra casa. Y bueno, luego está el Pandora's Wake, que es la expansión para el Oplomacus Remaster, que añade 2 nuevas arenas con sus reglas y más unidades, pero solo como PvP. Y luego el Pandora's Might, que es una expansión para usar los héroes del remaster en Victorum, y añade a Pandora como un personaje para los dos juegos. Si queréis saber mi opinión sobre este juego y el tutorial que hice, lo tenéis por aquí. Y os dejo el vídeo, ¿vale? Creo que la caja base tiene contenido más que suficiente, pero si te gusta mucho, pues bueno, esta expansión le añade más variedad. Y lo del Cryptorum, pues lo puedes hacer en tu casa. Por cierto, la campaña acaba el 29 de septiembre y son $100 las 3 expansiones o $50 la del Victorum, y te da free shipping, ¿vale? Para cualquier sitio. Siguiente juego, Battle Card. Acaba la campaña el 1 de octubre y cuesta $5 los PDF, ¿vale? Serie de 5 microjuegos en solitario, print and play, de batallas de la Segunda Guerra Mundial, y son partidas de 10 minutos. Se juega en 6 turnos y tendrás que tomar decisiones de cuándo es mejor atacar, o cuándo defender, o cuándo mejor retirarte y demás. Los dados, a ver si está por aquí, los dados representan las unidades en el mapa y el valor que tienen representan la fuerza. Básicamente tu turno decides qué unidades atacan y cuáles defienden. Los que tengan más valor en el dado pues tienen ventaja, y con eso lanzas un D6 en una tabla que aparece por aquí, como esta, y básicamente miras el resultado y lo aplicas, bajándole el valor a los dados. Cada escenario pues tendrá reglas específicas de cada escenario. Siguiente, Mythic Mischief Volumen 2. Es un juego abstracto, es la expansión, ¿vale? Una expansión que añade 4 facciones, y el juego pues salió hace ya tiempo, es de 1 a 4 jugadores, 45 a 90 minutos de duración. Acaba la campaña el 2 de octubre y la expansión cuesta $60. Como digo, añade 4 expansiones que son las gárgolas, hadas, gnomos y hombres lobo. Y básicamente el juego, hay una figura que es como un profesor gruñón que se va moviendo, y en cada turno
va a seguir un camino prefijado. Entonces, como jugador, eres unos estudiantes y tu objetivo es poner a los estudiantes de las otras facciones en el camino de profesor, ¿vale? Por cada estudiante que pongas en el camino, pues ganas un punto. Y si llegas a 10 puntos, ganas. Cada facción tiene poderes distintos para manejar las paredes del tablero. Veis que hay aquí como unas paredes por las que, pues depende de cómo las pongas, pues el camino del profesor puede variar o puedes mover a las piezas con tus habilidades especiales de tu facción y demás. Los componentes tienen pinta de ser muy buenos, ¿vale? Y si pagas más, pues puedes tenerlo todavía más deluxificado, ¿vale? El juego viene con un modo solitario de David Turchi y tiene muy buenas opiniones. Una cosa, durante la campaña tienes abierta una app que es una beta para móviles donde puedes jugar gratis con las 11 facciones existentes. Y el 2 de octubre, que es cuando cierran, pues quitarán la app y la acabarán de finalizar, porque su idea es que en 2024 sacarla gratis con un modelo tipo League of Legends, ¿vale? Que es que cada 2 semanas pues habrá facciones gratuitas que irán rotando y si te quieres quedar con alguna fija, pues tienes que pagarla. Siguiente juego, One Page War. Acaba la campaña el 6 de octubre y cuesta 4 euros. Es un juego print and play de Roll and Write de 1 a 10 jugadores y 20 minutos por juego. Hay 5 arenas, que básicamente el juego es que tiras un dado y escribes el número en una de tus arenas. Y el resto apunta el mismo número, pero en arenas distintas. Cuando rellenas todos los números de una arena, pues activas un poder. Y al final, por cada arena, pues gana el que más números iguales tenga y sean más altos en caso de empate. Hay un modo solitario en el que la IA toma unas decisiones fijas, siempre apunta a números más altos que los tuyos y tratando de compensar la falta de... Con esto tratas de compensar la falta de lógica que tiene la IA. Siguiente, Design Your Destiny Running Out of Time. Acaba la campaña el 6 de octubre y cuesta $30 y $45 la versión deluxe. Esto no es un juego, ¿vale? Es más bien una historia interactiva de viajes en el tiempo en el que vas jugando juegos distintos que están rotos y los tienes que arreglar. Es una especie de aprender diseño de juegos de forma divertida. Tienes que ir leyendo una historia que te propone un juego, ¿vale? Y es, bueno, un juego cada vez, ¿vale? Según vas avanzando en la historia. Y te propone un juego que está roto. Y puede ser que los jugadores no tengan mucha decisión de qué hacer, por ejemplo, o que un jugador tenga mucha ventaja y tal, y tienes que arreglarlo. Al principio te va más de la mano enseñándote sobre diseños de juegos, pero poco a poco te va dejando que hagas tus propios diseños. El juego pues te manda tareas que tienes que ir haciendo y si las cumples pues te dan un sticker, que es una parte de la máquina del tiempo que tienes que arreglar. Ya te digo, más que un juego es un libro con tareas para aprender sobre diseño de juegos, ¿vale? Y pinta bastante curioso. Creature Caravan, campaña que acaba el 9 de octubre y cuesta $50. En este caso te vienen la reimpresión de un juego que ya existe, que es el Islebound, Creature Caravan, que es un juego nuevo, y un juego de rol que se llama World of Arsium, basado pues en todo este mundillo que está creado el autor, que se llama Ryan Lowcat. Bueno, el Creature Caravan es un juego de acciones simultáneas de 1 a 6 jugadores con 1 hora de duración y como es simultáneo pues se tarda lo mismo en jugar con 1 que con 6 jugadores. El Islebound es un juego de 2 a 4 jugadores que no tiene solitario y el World of Arsium, como digo, es un juego de rol basado en el mundillo de Above and Below, Near and Far, Now and Never, Islebound, Rome y demás. El juego de Creature Caravan se trata de construir tu tablero con criaturas que vas viajando por un mapa con tu caravana, ¿vale? Usas dados y para usar las acciones de las cartas y se trata de ir haciendo combos con tus criaturas. Al final de 12 turnos se acaba y quien tenga más puntos de victoria gana. Siguiente, Millennia. Acaba la campaña el 10 de octubre y cuesta 29 euros. Es un juego de civilizaciones competitivo de 1 a 4 jugadores y 30 minutos por jugador. Usa mecánicas de draft de cartas, set collection, gestión económica y un sistema nuevo, según ellos, que se llama obsolescencia. Tú eliges cómo quieres evolucionar tu civilización, en plan democracia o tiranía, diplomacia o fuerza militar y cosas así. Y desde la edad de bronce hasta civilizaciones en el futuro. Puedes ir construyendo maravillas y edificios que te van ayudando en el juego. Tienes árboles de tecnologías que cada una marca en qué era de las 8 disponibles, en qué era van a estar disponibles, ¿vale? De las 8 que hay. Y luego caducan. No es el mismo tipo de juego, pero lo veo bastante parecido a lo que hacen en Through the Ages, ¿vale? Si este es el sistema de adolescencia, pues en principio no me parece que sea muy nuevo. El juego tiene varias fases, ¿vale? Por cada era ya hay pues muchísimos tracks. A ver si encuentro el mapa. Ya hay muchos tracks, como podéis ver ahí, donde ir subiendo y ganando diferentes beneficios.
que dependen de tu estrategia, ¿vale? Han puesto especial énfasis en documentarse en historia para las más de 300 cartas que hay, lo que le da mucha rejugabilidad, con lo que el tablero es reversible, con tracks distintos, ¿vale? Por los dos lados. Y el juego viene con las reglas en inglés, pero los componentes vienen sin texto. Son todo iconos, salvo el nombre de la carta, y podrás descargarte el PDF en español. Siguiente, Transmissions. Acaba la campaña el 10 de octubre y cuesta $65. Es un juego que ya existe, está en la segunda reimpresión, y es un juego de 1 a 4 jugadores de 45 a 60 minutos. El juego sigue un camino como circular, ¿vale? Vas moviendo por casillas, un camino circular, y en tu turno puedes jugar una carta para mover un robot y hacer la acción del lugar donde acabe. Si el robot tiene ideas, ¿vale? Que eso es una cosa que es parte del juego, pues las puedes ejecutar, que básicamente lo que hacen es romper las reglas del juego y cambiarlas. Y bueno, irás cogiendo recursos que puedes usar para hacer otras acciones, pues hay un pipe, una tubería que tienes que ir completando y demás. Y también tiene una mecánica de set collection. Siguiente, From Age. Acaba la campaña el 10 de octubre, $35 que cuesta el juego. Es un juego de colocación de trabajadores simultáneos de 1 a 4 jugadores de 40 minutos de duración. Eres un vendedor de quesos y tienes que ir haciéndolos y vendiéndolos. En un turno pues te dedicas a colocar los meeples y los colocas en este tablero, ¿vale? Que así es como se monta, ¿vale? Metes como una ficha por dentro y los juntas luego y los vas a poder girar, ¿vale? Una vez que ya está formado el queso, pues el juego los vas girando, ¿vale? Este queso gigante. Entonces en el turno pues colocas los meeples, se gira el tablero y recoges los meeples que te estén mirando hacia ti, ¿vale? Cada cuadrante de estos es un minijuego para fabricar quesos, que son cada minijuego diferente, y puedes construir edificios para ganar habilidades, ordeñar ganado, recolectar fruta para hacer mermeladas y cumplir pedidos para vender el queso y ganar prestigio. Está para probar en Tabletop Simulator si queréis echarle un ojo. Siguiente juego, Dragon Eclipse de Awakened Realms. Acaba la campaña el 10 de octubre y son $55 el base y 119 la edición especial, que te añade pues más figuras y cosas así como cartas foil y demás. Es un juego cooperativo de 1 a 2 jugadores de 60 minutos por partida y tiene 3 modos de juego, ¿vale? El modo aventura, que es una campaña de 12 escenarios de 25 a 30 horas de duración, cooperativa, que viene con un libro de localizaciones y un diario de aventura que irás leyendo y tomando decisiones. Luego la arena, que es un 1 contra 1, y el Rogue Elite, que te permite jugar partidas individuales sin tener que jugar la campaña. El punto del juego es que es como un TCG, un Trading Card Game, pero sin tener que depender de la suerte de que te compras un sobre y a ver qué cartas te salen. Todas las cartas que necesitas para jugar este juego te vienen en la caja base. Y bueno, pues incluso te vienen con sobres dentro de esta caja, que luego pues los usarás para construirte tus mazos, para luchar con estos Mistlings, que son como Pokémon que tienes que ir capturando, pero no son tan infantiles, ¿vale? Y el combate pues es un combate táctico en un mapa hexagonal. Aquí tenéis el mapa y bueno, como digo, hay como te añaden booster packs dentro de, que son los sobres típicos de cuando coges una carta. Son estos de aquí, que si lo coges en la edición especial pues te viene con un empaquetado foil y demás. Y bueno, pues los usan pues para que tengan la sensación esta de abrir un sobre y no saber lo que hay dentro. Y bueno, en mi opinión, pues Awakened Realms actualmente es el Blood Ash Battle de las editoriales, ¿vale? No hacen un juego malo por muy diferentes que sean entre sí. Así es que bueno, apuntároslo porque parece interesante. No creo que sea muy complejo, ¿vale? Puede estar muy bien para jugarlo con niños, tampoco creo que sea infantil, o sea, puede ser disfrutable por adultos, pero no es de los más complejos que tienen. Siguiente juego, Flock Together. Acaba la campaña el 12 de octubre y cuesta $79. Es un juego de 1 a 5 jugadores, de 25 minutos por jugador, y es un juego cooperativo asimétrico con 11 personajes que son gallinas, cada una con sus habilidades especiales. En el juego pues hay que cooperar para defenderte de unos depredadores que vienen a la granja, que cada vez irán volviendo más fuerte cuanto más tardes en derrotarlos. Cada monstruo y cada personaje pues te vienen, sus personajes son estas libretillas que te vienen con su historia, que es un libretillo de anillas. Y bueno, pues en el juego pues tienes que ir cogiendo comida, poner huevos y mejorar a tu gallina para que sea pues mejor guerrera. Siguiente, 2 expansiones para Vagrant's Song. Acaba la campaña el 12 de octubre y son $65 las 2 expansiones y 130 por el juego base más las 2 expansiones. Y bueno, como digo, son expansiones para este Vagrant Song, que es un juego cooperativo y de pelear contra bosses en una campaña narrativa.
y con un arte parecido pues, al videojuego Cuphead. La primera expansión, esta de Vagrant Song Encore, trae nuevos jefes, más de 20 escenarios nuevos, incluyendo escenarios específicos para cuando muere cada personaje, le puedes tratar de rescatar de la tumba. Trae una nueva campaña, un modo para poder jugar una partida sin tener que jugarlo dentro de una campaña, más habilidades, dados nuevos y demás. Y luego la segunda expansión es The Vagrant Song of the Rails, que añade un modo para rejugar los escenarios del core y de la expansión en core, de la primera expansión que os he hablado, con unos retos pues más complicados, ¿vale? Te permite un poco de rejugabilidad. También trae objetivos por cada héroe que le dan recompensas para mejorarlo y nuevos eventos para cada escenario y demás cosas. Siguiente juego, Bone Wars, acaba la campaña el 13 de octubre y cuesta 55 euros. Es un juego de 1 a 4 jugadores de 40 minutos por jugador. En este juego somos un paleontólogo que vamos viajando por los Estados Unidos excavando fósiles y descubriendo nuevas especies de dinosaurios, publicando teorías y demás. Es un juego de gestión de mano, colocación de trabajadores y con el sistema de cartas de multiuso, ¿vale? Cada carta pues, se puede usar de maneras distintas. Son 4 rondas y en cada ronda puedes jugar diferentes cartas. Hay cartas de equipo que te dicen básicamente cuánto puedes excavar, ¿vale? Luego también tienes cartas de paleontólogos que te permiten publicar o desprestigiar las teorías de otros jugadores. Luego tienes cartas de especies que te permiten hacer cualquier tipo de acción, pero si las descartas, pues no puedes publicar teorías sobre ellas. Y luego, pues bueno, durante el juego, pues 2 veces durante la partida se puntuará dependiendo de las teorías que tengas publicadas en ese momento. Siguiente, Under the Eagle, una expansión del juego Onus. Acaba la campaña el 13 de octubre y cuesta 19 euros o 69 euros si le añades el Onus Trajanus, ¿vale? Este es una expansión basada en los libros de Simon Scarrow, el águila del imperio, y va a venir en español por Dracoideas y necesitas el juego base, el Onus Trajanus o el Onus Pack. Es un wargame de 1 a 6 jugadores de 30 minutos por jugador. Añade de 6 a 9 escenarios, además de nuevas reglas para el uso de personajes, empalizadas, asaltos, visibilidad limitada y demás cosas. Las unidades, como veis aquí, son cartas, ¿vale? Que se mueven por el mapa y te vienen con sus estadísticas y demás. Y cada turno pues juegas una carta diciéndote qué unidades puedes activar y un evento que pasa. Y luego las mueves, puedes atacar a distancia con una regla o a melee lanzando dados. Y si tienes éxito, pues lanzas para ver el daño que le has hecho. Tiene un modo específico para solitario, pero todavía no está acabado, ¿vale? Y el juego está para jugar en Tabletop Simulator y Tabletopia. Siguiente, Final Girl Series 3. Acaba la campaña el 13 de octubre y son $20 por cada expansión de película, ¿vale? Final Girl es un juego en solitario muy famoso, que tiene muy buenas críticas. Esta es la tercera saga de expansiones, ¿vale? Añade como 5 películas nuevas, cada película es una expansión. Necesitas, eso sí, os lo aviso, el juego base no sirve de nada porque necesitas comprar alguna expansión, simplemente son los componentes básicos y luego cada expansión pues te añade la cosa que vas a jugar, ¿vale? O sea que no compréis solo el juego base porque no sirve de nada, necesitáis siempre expansiones. Y bueno, dependiendo de la expansión que juegues, se basa en estas películas de terror, que el asesino va detrás de la chica y la chica al final pues se revela y acaba con el asesino. Esta es la Final Girl. Pues estas películas, cada expansión es una película distinta. Y básicamente tú eliges un asesino, eliges una localización, las puedes mezclar y una heroína y te pones a jugar. Dije que añadía 5 películas, añade 6 películas nuevas, cada una con su villano, localización y 2 heroínas nuevas por cada expansión. Y bueno, el juego en tu turno, yo no lo he jugado, pero básicamente juegas cartas para moverte, descansar o atacar o buscar cosas. Y luego pues haces una tirada de horror y ves los resultados. Cada cosa lleva su tiempo y si salvas las suficientes víctimas, puedes usar una habilidad especial que tiene la tu Final Girl. Con el tiempo que te sobre, ¿vale? Del tiempo que has gastado, puedes comprar cartas para el turno siguiente y luego pues atacas al asesino con una baraja mezclada de cartas de asesino y de localización. Siguiente, Storyboard, acaba la campaña el 19 de octubre y cuesta $59. Es un juego de deck building de aventuras de 1 a 4 jugadores, 45 minutos por jugador. Juegas con personajes tipo Peter Pan o Dorothy y tienes que viajar a Oz o a Nunca Jamás o al País de las Maravillas y cosas así. Es una mezcla de Dungeon Crawler con juegos de rol y historias elige tu propia aventura, ¿vale? Vas a seguir siendo un libro de campaña de 73 páginas e irás cogiendo cartas de peligro, de explorar o de tesoro. Y para sobrevivir pues tienes que jugar cartas de acción
o equiparte cartas o comprar cartas para construirte tu baraja. Y también puedes subir de nivel a tu personaje según avanzas. Siguiente campaña, estos son 3 minijuegos, ¿vale? Sirens, Defrag y 16 Candies. Acaba la campaña el 19 de octubre y son $8 en PDF los 3 o $15 en físico cada uno. Son 3 juegos pequeñitos. Primero tienes el Sirens, que es un juego de drafteo de cartas y composición musical, ¿vale? Para atraer a los marineros y que dejen sus barcos y se vayan contigo. Luego está este Defrag, que es de gestión de manos y te trae un librito de escenarios que son como puzzle que vas incrementando la dificultad. El tema es que tienes que desfragmentar tu ordenador, ¿vale? Como si fuera 1995. Y luego está el 16 Candies, que es un set colección ligero y tema de comer caramelos, pero es de 2 a 4 jugadores. Este es el único que no tiene versión solitaria. Siguiente, Cabango, acaba la campaña el 19 de octubre y cuesta $69. Juego de 1 a 5 jugadores, 40-60 minutos de partida. Eliges básicamente un paisaje, cada uno es distinto con habilidades distintas, y un experto en conservación de animales, ¿vale? De 10 que hay, cada uno tiene también sus habilidades únicas y 2 animales que coges para tu santuario. El juego se juega en 3 rondas, donde en cada una pues hay tareas de investigación comunes que puedes completar para ganar dinero o puntos de victoria. Y los turnos son simultáneos, robando cartas, haciendo draft para jugar cartas de animal y jugarlas en tu tablero si cumples los requisitos de la carta. Y luego pues usando el dinero para mejorar tu tablero. Siguiente juego, Dark Tomb Bluethorn Island. Acaba la campaña el 20 de octubre y cuesta $20. Es un juego pequeño de carterita, de Dungeon Crawler cooperativo, de 1 a 4 jugadores y un quinto que puede controlar a los monstruos opcionalmente. De 15 a 40 minutos de partida con 1 minuto de preparación, que eso, pues la verdad es que siempre está bien. Añade 4 personajes nuevos que pueden usar también el juego anterior, que se llama Dark Tomb Crypts of Aurelian. Vas sacando losetas a lo largo de 3 escenarios y tienes que derrotar todos los monstruos que salgan y cogiendo equipo. El turno básicamente es moverte y hacer una acción. Para marcar esta acción pones un cubito ahí para marcar que no la puedes repetir esta misma acción en el turno siguiente. Y el combate es bastante simple. Lanzas un D20, le añades su ataque. Si superas la armadura del defensor, le haces tantos puntos de daño que bajan sus puntos de vida según ponga tu ataque. Y ya está. Tienes varios modos de ataque para ver si te afecta la línea de visión o no. Que serían estos, ¿vale? Esto de tipo de ataque. Pues alguno girar una esquina de tipo de ataque. Bueno. Y esto sería. Otro juego, Guns and Boses, acaba la campaña el 31 de octubre y cuesta 55 euros. Juego cooperativo de 1 a 4 jugadores, 40 minutos por jugador. Y bueno, eres un grupo de mercenarios que van a un planeta a cargarse al villano de turno, ¿vale? Viene con 4 jefes distintos, con 10 minions cada uno y 4 héroes para manejar. 71 dados que sirven para munición y 80 cartas de equipo, ¿vale? Y bueno, si quieres saber más del juego, pues tendrás que buscarlo aquí, porque esto es básicamente donde explican cómo es el juego, ¿vale? Y si haces zoom, pues lo verás en perfecto francés, ¿vale? Porque no está traducido. Pero entiendo que es lanzar dados con los que atacar y curarte y luego lootear equipo. Y por último, de juegos de mesa os traigo este Heroes of Arcania con 13 patrocinadores. Y lo traigo porque es bastante digno de mención, ¿vale? La campaña acaba el 13 de noviembre y cuesta $109 el base y va subiendo de precio hasta 5.000 el Legend, que no sé lo que te trae. Es un poco fricada, pero bueno, para eso están los Kickstarter. Si algún incauto cae, pues cae. Es un juego de 1 a 5 jugadores, de 1 a 2 horas y con una historia, pero que no es lineal, ¿vale? Puedes hacer misiones secundarias aleatorias pero para ganar equipo y misiones principales para subir de nivel y acceder a misiones principales cada vez más difíciles. Las misiones simplemente son robar bichos y matarlos y coger el tesoro que dejen. Y para atacar, pues lanzas un D20, sumas su ataque y si supera la defensa le das. Y al revés cuando te atacan. Ojito a las estadísticas estas que parecen escritas en Word en vez de tener iconos y las imágenes que parecen generadas por el teletexto, ¿vale? O sea, las IAs más primarias que hay. De hecho, no me extrañaría que esto fuera una IA creada por Kickstarter que genera sus propias campañas y este juego hubiera sido generado por una IA porque, vamos, la campaña no tiene desperdicio.
Y con esto terminamos la sección de juegos de mesa. Ahora vamos a empezar con la sección de juegos de rol en solitario. Empiezo con este, que es una campaña que ya pasó, pero todavía está abierto el Let's Play y os puede interesar, aunque no es de rol en solitario per se, pero puede ser muy útil para los que os gusta jugar con miniaturas y demás. Bueno, miniaturas, en este caso son standees. Básicamente es una caja con 800 standees de muy buena calidad, ¿vale? Metraquilato, o no sé cómo se llamará, que te viene cada uno con sus bases, que son intercambiables, les puedes dar la vuelta y dependiendo de si estás en el campo o si estás en una mazmorra. También incluye elementos de naturaleza y de mazmorras, ¿vale? Como las paredes o yo que sé, hogueras y demás cosas. Y también le puedes añadir más add-ons para añadirle ruinas, pueblos y cosas así a $50 el add-on de decoración. Pero si quieres añadir monstruos más específicos como este de criaturas acuáticas, pues son $20 por cada uno. El base, sin añadirle ningún add-on, son $110. Y lo chulo de la caja es que te viene con organizadores para sacar los standees rápidamente. También te viene con esta bandeja para los dados y por debajo un compartimento para meter las decoraciones, ¿vale? Pero bueno, ya siguiendo con los juegos de rol en solitario, tenemos este Outsource de Luco Fin Corp Deception for Mothership Primera Edición. El 28 de septiembre cuesta $27 el hardcover. Y bueno, es un módulo de survival horror para la primera edición de Mothership. Viene con un setting que te da 2 planetas llenos de horror, con herramientas para generar misiones de horror, y una aventura jugable con reglas opcionales para jugarla en solitario. Hablan del procedimiento para jugar en solitario con una mezcla del Combined System Semiotic Standard y el Hypnotic Suggestion, pero fallan en explicar qué significa esto, ¿vale? No tengo ni idea qué son estos sistemas. Siguiente, Bramble Trek. Este está en BackerKit, acaba la campaña el 28 de septiembre, me acabo de enterar de esta campaña, y cuesta $10 el PDF y $20 el hardcover. Es un juego de rol en solitario o para jugarlo con gente, pero sin Game Master. Manejas a un ratoncito y tienes como 4 clases o legacies, que está el guerrero, el explorador, cosas así. Y básicamente la mecánica del juego es que cada día robas 3 cartas y dependiendo de las cartas que robes tienes unas tablas para saber su significado. Y luego tienes pues tu diario, en cada diario escribes cada día lo que te va pasando. Y los personajes pues tienen sus habilidades propias, dependiendo de su legacy que tengan. Y también incluye cartas para el combate, ¿vale? Te robas táctica, robas iniciativa y empiezas el combate. Siguiente es The Festival of Tombs. Acaba la campaña el 6 de octubre y cuesta $20 el PDF y $45 el hardcover más el PDF. Y bueno, es una aventura en solitario para Dungeons & Dragons quinta edición, con 230 páginas, más de 1000 entradas individuales, un compañero variable para complementar tu build y rejugabilidad gracias a 4 subtramas únicas. Tiene una preview gratuita y la historia es que somos una especie de cazafantasmas y nos mandan a ver por qué un festival espectral que siempre ha sido inofensivo, ahora de repente es mortalmente peligroso. Siguiente, otro libro de Elige tu propia aventura de Dungeons & Dragons. Acaba la campaña el 12 de octubre y son $15 el PDF, $45 el softcover más el PDF y $75 el hardcover más el PDF. Y bueno, en este caso son 2 libros, uno que es el de aventura y el otro que es el bestiario. Como digo, es un libro tipo Elige tu propia aventura con reglas de Dungeons & Dragons quinta edición y menciona que usa reglas similares a Gloomhaven para los combates, pero no queda claro qué es lo que coge exactamente de ahí. El combate se juega en un mapa de batalla con tokens. Y bueno, no requiere experiencia ninguna con Dungeons & Dragons, pero es un sistema simplificado basado en este. Y empiezas con un personaje nivel 0 y lo plantean como una introducción a las reglas. Y por último os traigo este The Game Master's Compendium of Explosive Creation. Acaba la campaña el 21 de octubre y cuesta $20 el PDF más un descuento si lo queréis luego imprimir print on demand. Y básicamente es una herramienta para generar personajes aleatorios y conectarlos con el mundo que generes para un escenario, aventura o campaña. Todo en una ambientación de fantasía. Incluye más de 1000 motivaciones para personajes, facciones, NPCs aliados y enemigos, localizaciones, monstruos, ideas, ganchos de aventuras, demás. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme un like si os ha gustado, suscribiros, comentadme. Dentro de 2 semanas nos volvemos a ver con qué nuevas campañas están abiertas. Así es que nada más. Hasta luego.